¿Por qué? Porque la Corte Suprema acaba de cerrar una denuncia por presunto abuso sexual contra Pepe Cibrián, que había realizado el actor Rafael Dufort Álvarez. Llegó en queja a la Corte Suprema, se desestimó el recurso y así quedó firme el cierre de esta denuncia. Es decir, que no tiene nada que ver. No se va a investigar a Pepe Cibrián por presunto abuso sexual, como pretendía este actor Dufort. Bien. Al fin. Bueno, Jenny, querida, tenemos algo importante para contarles con el caso que, bueno, ha conmocionado sobre todo a la zona, una de las zonas más importantes de colegios de Buenos Aires. Estamos hablando de un hombre que tenía o habría intentado tener relaciones con jovencitos, con chicos de compañeros de su colegio, ni más ni menos. Y sucedió acá, sucedió en el Colegio Palermo Chico. Exactamente, estamos hablando de Marcelo Porcel. Recordemos, un empresario que tenía a sus hijos en el Colegio Palermo Chico y en julio de 2024 fue denunciado en primera instancia por 7 alumnos y posteriormente hay que decir que hoy ya son 11, por lo que tiene que ver con distintos delitos, como vos bien señalabas, en algunos con manoseos, otros por suministrar alcohol, corrupción de menores. Bueno, la cuestión... Nos hacía jugar en apuestas, ¿no? También. Apuestas, mira, justo estaba subrayando parte de lo que... Este es el expediente. Del expediente, parte de lo que justamente tiene que ver con esto, pero... Primero te quiero contar la noticia que tiene que ver, en principio, con lo que encontraron dentro de los celulares, que son 23 imágenes, de las cuales 5 fueron consideradas importantes. ¿Cuántos celulares tenía Porcel? A ver, secuestraron 2. 2, ¿sí? a él. Xiaomi. Lo que hay que tener en cuenta es que de esas 23 imágenes, 5 fueron consideradas importantes para el expediente. Una de esas imágenes, ahora vamos a ir viendo en plaquitas, tiene que ver justamente con uno de los chicos que estuvo en una cámara Gesell, que reconoció que era la persona que lamentablemente estaba en esa foto. Fíjate, bueno, los celulares que recién le contaba cuál es la marca. Después, secuestrados en septiembre de 2024, peritados por la DAP, que eso es básicamente lo que se utiliza para peritarlos, y 23 imágenes, de las cuales 5, como les dije, fueron incorporadas a la causa. Vamos justamente qué se encontró en esa imagen. En el primer celular, un menor desnudo vistiéndose junto a una cama. ¿Qué pasa? Ese menor que está ahí no es el que se reconoció. ¿Por qué? Porque no se llegaba a ver el rostro, pero sí se pudo determinar que era un menor. Ahora, en esos peritajes, lo que están haciendo es determinar si coincide con alguna de los chicos que estaba dentro, por ejemplo, de, obviamente, lo que tiene que ver con la denuncia, pero también de ese famoso grupo llamado Shubidubi, donde... Era un grupo interno, ¿no? Entre ellos, entre Porcel y los chicos. Y los chicos, donde los invitaba a tomar, básicamente le decía, uno de los chicos comentaba, sí, nos decía, venite a casa, total, no hay problema, él había ingresado en 2022 al colegio. ¿Los chicos de Porcel estaban en ese grupo también? Sí, uno de ellos sí. Pero lo que te pregunto, bueno, ese es un tema importante lo que va a decir Lourdes. A ver, más allá de estas reuniones que hacía Porcel, que habría hecho Porcel estas reuniones allí en diferentes lugares, entre ellos lugares de trabajo, un departamento, en las oficinas, en los estudios. Él tiene un hijo que iba a ese colegio, o varios chicos. En total son, si mal recuerdo, 3 hijos. Y eran amigos de sus hijos. 2 varones y una nena. Las personas, a los jovencitos a los que él en teoría que sí, a uno de ellos lo nombran, en las cámaras Gesell lo nombran constantemente porque eran amigos de él. Amigos del hijo. De ese hijo, que obviamente nunca lo voy a nombrar. Porque pero el hijo estaba allí o no. ¿El hijo estaba en estas reuniones? Bueno, ¿o no? Lo que cuentan en una de las partes es que ellos habían tomado de más y que básicamente Porcel les termina pegando por haber, perdón que le diga así, ¿no? Pero vomitado en la oficina a causa de lo que habían tomado y que a quien también le pega es a su hijo. 13, 14 años. ¿Les da de tomar a pero él, ¿quién les da la bebida a los chicos? Él, Porcel, mira, en una... Perdón, es terrible lo que estás ahora después les sigo contando lo que tiene que ver con esa noticia. Déjame decir algo importante. El colegio no tiene absolutamente nada que ver. Vamos a dar un minuto, vamos a contarlo porque el colegio no tiene nada que ver. Y se conoció otro comunicado. Déjame que termine con esto. El colegio Palermo Chico no tiene absolutamente nada que ver. Vale la pena asegurarlo y contarlo. Aclararlo. Porque inmediatamente cuando esto sucede, los invitan a irse a los chicos de Porcel del colegio, porque es lo lógico. O sea, no se puede expulsar a un niño porque su padre ha cometido este tipo de cosas desagradables. Pero el colegio actuó bien, actuó rápido, así que no queremos involucrar al colegio Palermo Chico con lo que hacía Porcel por su lado,
con amigos de su hijo. Que de Hay hecho, otros niños del colegio involucrados. Esa es una situación extraña. Él evidentemente los cooptaba a través de las amistades de sus hijos. Hay que decir Sin las cosas dudas. como Y aparte son. hay que decir, porque nosotros habíamos visto un comunicado, pero hubo un comunicado previo del Colegio Palermo Chico en donde hablaba que les había llegado una denuncia, que los padres, si querían, se podían acercar también a la institución y contar lo que había sucedido, que ellos iban a ayudarlos en todo momento. Por eso el colegio, acá lo nombramos porque iban todos al mismo colegio, pero siempre se saca el colegio del lugar porque hay 4 lugares que son los que... ¿Cuáles son los 4 lugares? Tenía uno en una oficina, que es en el centro porteño, después una vivienda que era la particular, otra que era una casa de la madre, que después estaba sola, que era un departamento, y un campo en Cañuelas. Esos son los 4 lugares. Bien, vamos a estar en comunicación con Carla Ricciotti, que se encuentra allí en el departamento, el edificio donde vive Porcel, que recuerden, tuvo que volver del Uruguay. Eso le iba a contar después. Se había ido, esta es la foto, se iba con su familia, la imagen a la derecha, cuadro inferior. El casamiento de una sobrina. Sí, se volvió el 19, nosotros ahí vimos. está, es que tiene la mochila escocesa, sí, a cuadros. Que nosotros vimos el pasaje ayer que volvió, y él cambió de abogado, el nuevo abogado es Roberto Rayín. ¿Y qué pasó? La justicia lo intimó, porque en ningún momento cuando volvió dio el domicilio de donde estaba. Bien, la tenemos a Carla Ricciotti. Carlita, hola. ¿Qué tal, Robertito? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos allí en el piso también. Aquí estamos, sí, en una de las torres Le Parque, en este caso en la que está ubicada entre Cerviño y Oro, Godoy Cruz. Bueno, es esa manzana, ¿no? Oro, Godoy Cruz, de María. Ahí vive él. Aquí es donde vive y donde habrían ocurrido algunos de estos abusos. Sí, Robert, acá vive él. Lo que la justicia está intimándolo, porque él había pedido, en realidad, si nos organizamos cronológicamente, él había pedido desde un principio viajar a Uruguay desde el 17 de octubre y desde el 17 de diciembre y volver el 5 de enero. Volvió antes, se fue el 17, volvió antes, volvió el viernes en avión, no volvió en el buque. Y no avisó a la justicia que ya estaba acá, no avisó en el domicilio en el que estaba. Entonces lo intimaron a que en el plazo de 72 horas, que es lo que establece la ley, que tiene que avisar, dar aviso a la justicia concretamente para decir dónde está y establecer concretamente cuál es el domicilio actual de él. Porque recordemos que él había tenido ya un pedido de detención el 15 de diciembre pasado, porque aparentemente también había habido un Estamos problema hablando que esto con sucedió en el 2024, ¿no? Carla, también, Jenny. No, sucedió, perdón, entre el 2022 antes, y esto sucedió en 2022, claro. O sea, hoy los chicos ya... El 5 de julio del 2024 se hicieron la denuncia. Carlita, hoy los chicos, algunos son mayores de edad. No, a ver, Casi. el 2022 tenían 13 años, sí. 13, No, 14, 15, no llegan a la Si mayoría tenían todavía. 15, No, entre 13 y 14. 13 y 14. Entonces todavía no. Son niños todavía. Son chiquitos todavía. Carly, sí, contame todavía. Entonces Son estás chicos, ahí. sí. Y decíamos, hasta ahora ya declararon 9 chicos. Se presentó uno más el viernes a intentar formar parte de la querella. Así que lo que se espera es que la justicia en los próximos días, cuando terminen con todas las declaraciones que tienen que tomarle a los menores en Cámara Gesell, lo citen a él finalmente a declarar en algún momento, ¿no? Es que esto es lo están justamente pidiendo por la concretamente los padres. Sí, Carly, es que justamente por la aparición de estas nuevas víctimas es que la justicia no lo convoca a la indagatoria, él se puede ir tranquilamente de viaje, aunque ya se había ido en otras ocasiones. Y porque si no... Si hay una causa, pues se le vuelve a correr vista a la Fiscalía para que la Fiscalía impute por esos nuevos delitos. Pero perdón, hay unas acusaciones severas contra este hombre. No, Sí. las cámaras Gesell son terribles. Y bueno. Y otro punto que hay que tener en cuenta, de acuerdo a lo que decía Carly, el plazo de 72 horas para comunicar el domicilio vencieron anoche y él avisó hoy del nuevo domicilio que tenía. Entonces, ahí, que me corrijan los abogados Sí, que pero están si en lo este hizo lugar. 2 primeras, le dio tiempo. ¿Cómo le va, doctor? Lo tenemos al doctor Rodrigo Tripolone, que es abogado penalista. A ver, ¿Qué tal, Robertito? me imagino que habrá tenido Roberto. miles de causas como esta, pero esta realmente es abominable. Es desagradable porque en teoría cooptaba a los chicos a través de sus hijos. En realidad, toda causa de abuso sexual es abominable, ninguna tiene justificación. En este caso sí, como estábamos escuchando, utilizaba a uno de sus hijos al menos para captarlos adentro del grupo de WhatsApp. Estamos frente a una persona, o estaríamos frente a una persona con una estructura perversa que utilizaba un modus operandi para captar a los chicos y seguramente con el devenir de la investigación vayan apareciendo más víctimas. Por eso... Hasta ahora hay 11, ¿no? Sí, por eso lo que recién hablaban Jenny con respecto a la indagatoria y lo que había dicho la querella, que hay que avanzar
porque si siguen apareciendo víctimas no se puede ir posponiendo todo el tiempo hasta que el fiscal pueda realizar una imputación. No, que haga la imputación. Yo lo que no entiendo ¿Se puede ampliar después? Amplía después, claro. Lo que no se entiende es cómo este hombre no está derecho, ¿no? A ver, me refiero, sabe lo que está pasando, su hijo está derecho. Él está derecho. Sí, porque volvió. No, y aparte siempre que lo solicitaron estuvo derecho. ¿Pero por qué se fue? No, porque lo autorizaron. Pidió autorización a la justicia y no es la primera vez, Roberto, porque él ya se había ido a España. A lo que veo el sentido común, vos, si estás en una situación tan complicada y comprometida, donde se habla de eso es otra cosa. Donde se habla de abuso de menores. Claro, pero una cosa es el sentido común. No, pero vos no te vas. Vos no te vas. Este hombre no tiene sentido común. Pero claramente que no, pero a lo mejor él cree que es inocente. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lamentablemente. Por eso dije, él cree que es inocente. No, pero por lo que me muestra acá y lo que me dice Jenny, las cámaras GESE son tremendas lo que cuentan. Sí, pero por eso nunca vas a encontrar que ya te vayan a decir, sí, realmente cometí el hecho. Tampoco, eso no sucede. Pero claro, si hay fotos, te lo van a negar igual. Celulares. Hay estructuras de personalidad que te lo van a negar igual. Por eso las pericias son determinantes en esta instancia. No solo a las víctimas, sino también al imputado para establecer, sino si no tiene una prevención. Ahora que recuerdo, me viene a la cabeza este hombre, tenía emprendimientos inmobiliarios. Sí, que me acuerdo perfecto. Uno de esos, ¿no? Sí, y en el Uruguay también tenía emprendimientos inmobiliarios hace muchos años, por eso la cara me Y hay uno que todavía no se inauguró. Sí. Por eso sí. Lo que hay que tener en cuenta... en la Recoleta. Sí, me olvidé lo que iba a decir porque justo estábamos hablando de la Facultad de Derecho. Pero Jenny, fíjate cómo atraviesa, ¿no? Perdón, el abuso sexual atraviesa todas las clases sociales. Sí. Es lo que contamos ayer. Claro, y es decir, en el celular lo que me decían es que encontraron dentro de esas fotos y demás cosas que, y todavía no están 100% peritados, que coinciden con las cámaras Gesell. Entonces vos fíjate cómo todavía... ¿Qué podés contar de lo que se puede? Mira, muy cortito, que esto no es mucho, pero que sirve... Y estamos hablando acá de lo que... Porque no sabemos que hay tocamientos y demás. Algunos sucedieron en Roma. No, a ver, lo que se pueda contar dentro para entender lo que... Lo del alcohol nada más. Dice, señalaban que fueron a la oficina y él decía 500 al que se toma el vaso entero. Y nosotros decíamos, bueno, o sea, nosotros todos medios los tontos chicos, dijimos, sí, yo estoy leyendo textual, bueno, si nos van a dar 500 por tomar un vasito, vamos a tomarlo. 500 de acá, 500 de allá, 500 al que se toma el vaso. Y bueno, el primero fue y ahí empiezan a contar. ¿Sabes lo que es para un pibe que con 13 años que te den plata? Claro. Por tomarte un vasito de alcohol? 500 pesos y no hay nada. Inician encima. Qué locura. Así puedo ir contando muchas. Una que hablábamos ayer tiene que ver lo que sucedió en Roma, que se habla de uno de los chicos, cuenta que había viajado con ellos porque obviamente era amigo del hijo. De uno de los hijos y que básicamente después de la caminata estaba medio contracturado y él se ofreció a pasarle crema y ahí cuando sean exactamente la crema de menta y cuando sean esos tocamientos en la ingle y demás que... Claro, en ese momento, no nos olvidemos lo que dije el primer día, todavía estaba con Débora acá, que básicamente los psicólogos señalaron, ellos se sentían culpables por lo que habían hecho, como por ejemplo por tomar alcohol, por haber ocultado. Las víctimas siempre suelen sentir culpa. Por eso muchas veces cuesta denunciar. Cuesta muchísimo y hay que respetarlo. 13 años, por favor. Sí, claro. muy chiquitos y por eso no te tiene que sorprender que puedan haber más víctimas que aún no se hayan presentado por vergüenza. Sí. Simplemente. Ahora, de todo esto que se sabe, el modus operandi es realmente desagradable, más allá de todo lo que sabemos que es el tema de abuso de menores. El hijo, él era el anzuelo, los amigos del hijo. Sí, pero es otra víctima, ¿eh? O sea, a eso lo vas a hablar, no. Pero el hijo habló, el hijo de él habló. ¿Dio alguna...? En las declaraciones que están acá no, en las cámaras que no, pero no importa si el hijo haya sido víctima de un abuso sexual. Estoy hablando que el hijo era víctima al ser utilizado como medio para captar a los demás menores. Entonces, no, hasta el momento el hijo de él no declaró. El hijo no va a declarar contra el padre tampoco. Eso es una pregunta, ¿eso es una cuestión legal? O sea, como sucede en estos casos, poner una esposa una cuestión de consanguinidad. Pero puedes llamarlo como testigo. También con los hijos funciona. Hoy ya tendrá 15, 16 años ese chico, ¿no? ¿Lo puedes llamar como testigo a la justicia? Lo que pasa es que no puede declarar. No puede declarar contra el padre. Pero a lo mejor... Salvo que decida... A eso me si él es víctima, y si él es víctima, sí. En su caso, si el delito ha sido cometido contra él mismo, sí, pero si no... ¿Se le puede hacer al hijo una especie de cámara Gesell como para determinar si el hijo tiene algo de información que confirme alguna cosa? Previamente a eso pasa por un equipo de psicólogos que ven, entonces... Y además hay que ser muy delicado en este tema, pero muchas veces los abusos comienzan en las casas. Totalmente, por eso... Que son generalmente intrafamiliares. Jamás se puede acusar a los hijos. Por eso mismo, muchas veces, esto es la punta o es el hilo conductor de algo que puede ser mucho más complicado, porque además vos contabas ayer
que hay fotografías de chicos corriendo en calzoncillo, que hay una foto Sí. de un jovencito, de un niño bañándose Recién, claro. totalmente, como la gente se baña, sin ¿Y ropa, eso? y que todo eso estaba en un celular. Robert, y ese, justo ahí lo teníamos en la placa, es un screenshot, como si fuese una cámara oculta. ¿Entienden a lo que voy, no? Podría haber tenido cámaras ocultas en los baños. En el baño, Sí, al menos, seguro. que es el chico que se reconoce y lo reconocen sus padres. Pero fíjense, Será un esto que es degenerado, una especie de olvidate. manipulación, ¿no? Que iba por otro lado. Uno de los chicos dice, para mi cumpleaños, y si hago pausas es porque no quiero leer nombres, ¿no? Para mi cumpleaños, una vez hice una juntada con un montón de chicos y me trajeron un regalo de porcel. Aparte de eso, bueno, un buzo, y después de eso aparece en mi cuenta, de la aplicación que muchos conocemos, 70.000 pesos de Marcelo. Y después me manda un comprobante y me dice, shh, tipo como diciendo, o sea, como haciendo, perdón que lea así, pero está así, como haciéndose el macanudo, tipo te regalé y no digas nada. Y otra vez me ha transferido también para Navidad unos 100.000 pesos y me pone feliz Navidad y me manda una foto con una frase que era tipo como la Navidad no es lo que está abajo del árbol, sino en la gente con la que la pasás. Y después le puso te quiero. Uf. Se lo mando a la gente que Eso es es a uno de los importante para chicos. mí. Exactamente. Vos fíjate esta manipulación, no, No. te doy Claro, plata, soy el callate. copado. Y por Soy eso se siente recopado. culpable. Y además el chico, bueno, a través de esa aplicación, los padres también tienen control sobre el dinero que le ingresa a un menor. En este caso estamos hablando de chicos de 13, 14 años. Pero ahora, Raro que no se Robertito, hayan dado Sí, cuenta ahora los es más padres, ¿no? difícil. pero ¿no? también Parece que te está tan imagínate que accesible. perdón por interrumpir, pero la culpa que deben sentir no solo la víctima, sino los padres. A Si eso es lo yo que me refiero. como padre le confío a otro padre, mis hijos, voy a Bueno, esperar lápiz. porque tengo que no voy a esperar que pase esto. Entonces, y otra cosa, Doctor, no creo perdón, que esto al hijo que le confió para que se lo lleve a Italia, a Roma. Por supuesto, no se lo confía a cualquiera. La persona se Tiene demostraría que haber de una una confianza manera, el padre copado, el macanudo, o sea, hay que tener 1000 ojos siempre con, Y estaba a con cargo de nuestros la hijos. custodia de esos chicos. Por eso, entonces, Por eso también es agravado el delito. hay que tenerlo muy presente a todo esto. Acá son todos víctimas, salvo él. Y otra cosa, hay que pensar que este tipo de personas no creo que Abundan. sea la primera vez que cometa este tipo de delitos. Si uno empieza a investigar para atrás o si empieza... Lo que pasa que es la vergüenza. Perdón, ¿cuántos hijos tiene el 3? 3, 2 varones, que eran los que iban al colegio, y después una nena que acá al menos no la nombran Y nunca. además, ¿cuánto hacía que se había cambiado de colegio? Pues habían estado en otro. Quizás aparezcan en otro Sí, no sé lugar cuándo. otras En víctimas. otro tal cual. Claro. Cuando se Igual cambiaron. todo, sea este colegio o el otro, es desagradable como este hombre actuaba, si es que actuaba así. La verdad, ahí lo que nos contás, ¿no? Que les mandaba los mensajes, que Y algo, los, Robert, que los como- recompensaba con dinero a través de su Pero cuenta. el hecho del dinero, ¿no? Pero no es por una cuestión social, ¿no? Pero uno entiende que una persona que está educada formalmente, una persona que ha sido empresario. Bueno, de mirá dónde negocios- vive, por empezar, Empresario de negocios muy importantes, tarjetas de crédito que han sido famosísimas acá en Argentina. Uno se imagina que de repente Sí, pero ¿sabes qué va a pasa? tener otro accionar, ¿no? Es que no, es No, que- pero es que eso es confundir. esto Sobre todo por la educación. Un Lo tiene minuto. que hablar un Es que psicólogo. no solo esto sucede en el conurbano bonaerense. No, Esto atraviesa pasa- Eso no me quiero las meter en lo clases social, me sociales. refiero a la educación. Esto pasa en todos lados. No tiene que ver con eso, sino con una estructura psíquica. Por eso lo debería Claro. hablar. Degenerados hay en todos lados. Por supuesto. Totalmente. No tiene que ver con de la cualquier clase estrato social, seguro. Tal cual. Sí, puede ser este señor que vive en esa torre que es carísima, puede ser una persona que vive en Florencio Varela, puede ser una persona que vive en la Patagonia, en fin, el degenerado está. El tema es que a quién acecha y cómo están los padres Y también. meterse con los amigos del hijo. Y además ¿no? hay una situación importante. Los padres generalmente tienen, por los amigos que tienen sus hijos, tienen un GPS. Al chico lo controlan a dónde va, a dónde estuvo. Pero si vos crees que va a la casa del papá de tu amigo, va a la casa de tu amigo, está su Te mamá y su olvidás. papá, vos confiás. Ok, me lo van a cuidar. Sí, lo mando a Roma, sí, porque va con su amigo. ¿Qué puede llegar a pasar? Ojo, alerta a los padres, alerta a los padres. Tienen que revisar el celular de sus hijos, por favor. Tienen que estar al tanto de con quién hablan, sus redes sociales. No me canso de decirlo, con todos los casos que hemos tocado. Además, si allí nos cuenta Jenny que a través de esta aplicación de dinero, de repente tu hijo tiene 70.000, 100.000 pesos, es sospechoso. Y les Tenés puedo que estar contar ahí. otra, porque realmente me empieza, es terrible, ¿no? Uno Te empieza a estruja el leer pecho. y sí, no voy a especificar tanto, pero básicamente dice que este chico estaba en la habitación durmiendo con, no sé, uno cuando iba con sus amigos dormía en la misma cama, una cama Sí, grande, la todo cama bueno. chiquita más, sí. Que este hombre, Marcelo, ya era de noche cuando yo escucho que entra. Yo estaba así dormido, tirado, bueno, cuenta más detalles. Estaba el hijo de Marcelo, como mirando hacia el otro lugar. Entra y siento como que me empieza a manosear por toda la pierna. Y fue largo, fue un manoseo bastante y iba subiendo de a poco, hasta que llega más o menos hasta la ingle. Ustedes, yo lo leo así, con el Acá hijo al quien no lado, está con el hijo del al contando lado. que llegó a otro ¿Entienden, lado, no? Esta ¿no? situación. El hijo estaba de espaldas. El hijo estaba, mira, Frente al hijo. Claro, yo estoy con mi amiga dormía para un lado, yo para el otro, entra El padre del y hijo. empieza a manosear al amigo de su hijo
de noche. O sea, esto es lo que están contando la criatura en cámara Gesell. Y obviamente voy leyendo, y ellos hablan con pausas, por eso leo así, no es que estoy leyendo mal, sino también trato de evitar los nombres. Y no nos olvidemos que tienen 13 años, son niños, 13 años. Este hombre, este abusador, si es así lo que comprueba la justicia, es un degenerado, un desagradable, una persona que a través de su hijo, que está tu hijo ahí, y está el amigo de tu hijo durmiendo, como hacen todos los chicos que hoy comparten cuarto y demás, y vos entrás y haces eso, sos un reverendo degenerado. No se puede creer lo que este hombre ha hecho, por favor. Pero, y encima el modus operandi, porque... es ganarte la confianza de la criatura. El modus del otro lado, operandi es horrible. No, y aparte le arruinás la cabeza también a tu hijo. Porque Totalmente. ese chiquito tenía a esos amigos. Pero Primero mirá, ya les mirá arruinó la vida a esos sí. chicos. Pero mirá cómo Y a los su hijo cooptaba. también. Mirá cómo los cooptaba. El cebo, ¿cuál era? La plata, el viaje, el incentivo, el El alcohol. Por juntarse. eso fui leyendo distintas cosas Claro. para que se entienda. Jugamos todo el a- Era el modus padre operandi. canchero. Las en apuestas realidad eso. ilegales. El padre canchero que permitía, permisivo, que le entregaba alcohol Claro, y estaba alcohol. todo ahí. Entonces, los chicos se ven tentados por esa Olvidate. situación. Bueno. Son adolescentes. Robertito, yo creo que el pedófilo tiene un objetivo y va a encontrar las formas De conseguirlo, de ¿no? coercionar Claro. al menor para llegar a su objetivo. En este caso era a través de el dinero, lo que Jenny dijo muchas veces, jugar al padre canchero. Bueno, pero lo hemos Sí, visto copado.